Hola y buenos días y bienvenidos a este cuarto vídeo sobre el tema de la Guerra Fría, en el cual vamos a ver algunos de los conflictos que más famosos hicieron toda esta era de la Guerra Fría, por ejemplo la Guerra de Vietnam. Este es el cuarto vídeo de 5 en total que va a tener este tema. Espero que os hayan gustado los ejercicios de la carrera espacial, que es otro aspecto importante de la Guerra Fría, que ayudó a impulsar la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ayudó a impulsar el conocimiento científico y permitió a la humanidad, por ejemplo, llegar a la Luna. Espero que os lo hayáis encontrado interesante. Lo comentaremos. Vamos ya con el tema de hoy, que es la segunda parte de la mitad de la Guerra Fría, del 63 al 73. Y como portada elegimos precisamente una foto de la Guerra del Vietnam, ¿no? El gran conflicto en el que se va a meter Estados Unidos en esta época del 1963 a 1973 y también el que va a suponer una importantísima derrota, de las primeras que va a sufrir en toda su historia Estados Unidos. Antes de hablar del tema, vamos a hablar un poquito de descolonización, decolonization, que es el tema sobre el que versa la próxima unidad. Esta unidad no la vamos a estudiar en clase ni por videoclase, sino que va a constituir el material de vuestro trabajo de Semana Santa. Un trabajo que voy a encargar a toda clase porque voy a calificar esta unidad por el trabajo y no por exámenes. No nos vamos a examinar de esta. Lo que pasa que es un tema importante. Como de 1945 al 71, las antiguas colonias en África, en Asia, en Oriente Medio, pero también en el Caribe y en muchas islas de Oceanía, se convierten en países independientes, con lo que crecen muchísimo los miembros de las Naciones Unidas. Voy a dar solamente un apunte para que lo contextualicemos en el contexto de la Guerra Fría. Lo más importante con respecto a la Guerra Fría es que en el 55 los principales países nuevos, como la India, como Indonesia, de hecho se reúnen en Indonesia, se reúnen en la conferencia de Bandung en el 55 y dan lugar al movimiento de los no alineados ni con Estados Unidos ni con la URSS. De hecho, lo que deciden es evitar las alianzas, no quieren ser vistos como países del conflicto de la Guerra Fría, van a condenar el imperialismo, el colonialismo y la discriminación racial y van a reconocer que el desarrollo económico era una forma de preservar la independencia nacional. Claro, si sigues atados a lazos económicos de tu antigua colonia, pues no vas a tener una independencia real. Esto lo vamos a estudiar en ese trabajo. Solamente quiero que contextualicéis la conferencia de Bandung porque tiene que ver con la Guerra Fría. También veréis cómo la Guerra Fría es un factor de la descolonización. Cuando las grandes potencias mundiales ya no son potencias coloniales como lo eran a principios del siglo XX el Reino Unido, Francia, etcétera, sino que son dos potencias, una comunista y por tanto ideológicamente antiimperialista y otra Estados Unidos que era una antigua colonia. Pues claro, estas dos superpotencias que ahora dominan el mundo van a empujar porque se acabe la colonización, ¿no? De una manera casi ideológica. De hecho, las Naciones Unidas va a ser la gran institución que va a impulsar la descolonización. Entramos ya en materia. En esta parte comienza lo que llamamos distensión, ¿vale? Se caracteriza de 73 al 73, es un periodo en el que se llega a programar, con la firma de algunos tratados, el fin de la Guerra Fría entre la URSS y la Unión Soviética. Luego se recrudecería, pero la prensa de la época llega a hablar incluso del fin de la Guerra Fría. Después de la crisis de los misiles cubanos, Estados Unidos y la URSS se dan cuenta de que han estado al borde de una guerra nuclear y reaccionan intentando bajar el conflicto, bajando el DEFCON, firmando varios acuerdos como el que están aquí firmando los nuevos líderes, ¿no? En este caso era Gerald Ford y Leonidas Brezhnev. En el 63 se firma, justo el año después de la crisis de los misiles cubanos, se firma el Tratado de limitar las pruebas nucleares. Lo que prohíbe el probar armas nucleares dentro de la atmósfera. Limited Nuclear Test Ban Treaty. Esas imágenes de pruebas en Estados Unidos de un hongo como el de Hiroshima y Nagasaki en el desierto de Nevada porque están haciendo pruebas, se va a acabar en parte gracias a este tratado. En el 72 llegaría el SALT-1, SALT son las siglas de Strategic Arms Limitation Talks. Esas talks, esas conversaciones dan lugar a la firma de un tratado en 1972. En 1979 se firmará el SALT-2, ¿vale? Pero en esta época se firma el primer SALT, que limita el número de armas nucleares, en teoría, que van a fabricar tanto la URSS como Estados Unidos. En este periodo de distensión, los países tienen nuevos líderes, ¿no? Igual que en el periodo anterior también vimos que surgía Kennedy, surgía Khrushchev. Ahora en la URSS va a surgir este señor, Leonidas Brezhnev, que va a ascender al poder
golpe de Estado que va a derrocar un movimiento dentro del Partido Comunista que va a apartar, que va a derrotar a Nikita Khrushchev. El Khrushchev ya sabéis que era un aperturista, que dio lugar a la desestabilización. Brezhnev va a ser bastante conservador, bastante autoritario y va a volver a políticas más cercanas al estalinismo, quizás sin el culto a la personalidad desmedido que había entonces. La persecución no está a la altura de la leyenda que tiene el estalinismo, desde luego, de la persecución de la oposición, pero hay una involución con respecto al aperturismo de Khrushchev. En Estados Unidos tenemos varios presidentes en este periodo, porque Brezhnev va a estar hasta el 82, mucho más allá del periodo que estamos cubriendo en esta parte de la unidad, pero va a estar muchísimo tiempo en el poder, pues gracias a ese autoritarismo y ese control férreo sobre el poder. En Estados Unidos, el primer presidente que tenemos de este periodo es Lyndon B. Johnson, del 63 al 69. Este era el vicepresidente que estaba con Kennedy cuando Kennedy es asesinado. Así que, como en Estados Unidos la ley establece una línea de sucesión, si muere un presidente siendo presidente o si dimite, no se convocan elecciones automáticamente, sino que el periodo por el cual había sido elegido lo acaba su vicepresidente. Si el vicepresidente no puede asumirlo, entonces es el secretario de Estado, que es como el ministro de Asuntos Exteriores. Si no, el secretario de... Vale, así van bajando el secretario del Tesoro. Así van bajando y tienen toda una línea de sucesión. Entonces, cuando muere Kennedy, el vicepresidente sí que está vivo y disponible, Johnson, y asume la presidencia. Y después ganará la reelección, así que estará del 63 al 69. Con Johnson no empieza con la guerra del Vietnam, pero sí que se recrudece. Le sustituirá Nixon, que era el vicepresidente de Eisenhower, es del Partido Republicano, es por tanto conservador. Nixon sería recordado como un presidente importante porque abre relaciones comerciales con la China comunista, acaba con la guerra de Vietnam. Sin embargo, ha pasado la historia como un presidente infame porque se vio obligado a dimitir por el escándalo del Watergate, que era un escándalo en la que se descubrió al Partido Republicano espiando al Partido Demócrata en los tiempos en los que Nixon estaba buscando la reelección. Ganó la reelección a presidente, pero estuvo solo un año después de haber sido reelegido porque se vio obligado a dimitir cuando le pillaron espiando. Le sustituirá Ford, que es el vicepresidente que Nixon tenía en ese segundo periodo, pero salpicado por el escándalo del Watergate va a perder, el Partido Republicano va a perder la reelección y será sustituido por Jimmy Carter, un demócrata que lo estudiaremos en la siguiente parte de la unidad. En la primavera de Praga, bueno, aquí tenemos los conflictos. Aquí tenemos los conflictos que van a caracterizar este periodo. La primavera de Praga, los conflictos de Oriente Medio, dictaduras militares en Latinoamérica patrocinadas por Estados Unidos y la famosísima, porque la hemos visto en miles de películas, en miles de series, Guerra del Vietnam. Ok, en la primavera de Praga, en 1968, que es un año en el que se dan muchas revoluciones o conatos de revoluciones, ocurre el Mayo francés, ¿no? O sea, los estudiantes en Francia salen a la calle exigiendo un cambio de régimen, de paradigma cultural. En el 68 en Checoslovaquia es elegido Dubček, el presidente del Partido Comunista de allí, del régimen comunista como país satélite de la URSS que era, y Dubček intenta introducir reformas liberales, anuncia esas reformas, las implanta e incluyen menos censura, más libertades de prensa, de reunión y genera una ilusión de cambio entre la población de Checoslovaquia, que se llamaba la Primavera de Praga. Recordad que Praga era la capital del Estado checoslovaco, que hoy en día ya no existe. Hoy en día existe la República Checa y la República de Eslovaquia, porque estos dos pueblos del Estado que se creó después de la Primera Guerra Mundial se separan después en Chequia y Eslovaquia después de la Guerra Fría. Pero ahora es Checoslovaquia y su capital es Praga. ¿Qué pasa? Que la URSS se opone a estas reformas. Esto os va a sonar de Hungría en el 56. Es algo muy parecido. Se elige un gobierno dentro del régimen comunista que anuncia reformas. Moscú se opone porque lo considera una amenaza a sus intereses o que van a perder autoridad. Así que tropas del Pacto de Varsovia, como estos tanques de aquí que veis en la foto, van a entrar en Praga, van a obligar al gobierno a abandonar la senda reformista y a volver a la senda de la obediencia a lo que dice Moscú, ¿no? A lo que está diciendo el Pacto de Varsovia. Así que se acaba ese intento de apertura que fue la Primavera de Praga. Siguiente conflicto son los conflictos del Oriente Medio. Aquí veis un soldado con la bandera de un nuevo estado que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel. Lo veréis en el tema de la descolonización cuando hagáis el trabajo un poquito más, pero básicamente es
un Estado judío que se crea en la Palestina histórica, ¿vale? En los territorios que según la historia reflejada en la Biblia ocupaba históricamente el pueblo judío antes de la diáspora, de esa dispersión a la que se vio obligada por la persecución del pueblo judío. Después de toda la persecución, la Shoah, que es como llaman los judíos al holocausto, al casi exterminio del pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que hicieron los nazis, etcétera, pues deciden reunirse en la Palestina histórica y fundar un nuevo Estado, el Estado de Israel en 1948. Desde su fundación va a estar rodeada por estados de otra religión, de estados árabes, y va a ser un conflicto constante, sobre todo por el estatus, por qué pasa con los palestinos y palestinas, la gente árabe que estaba viviendo en el territorio que ahora ocupa el Estado de Israel antes de que éste se fundara, que van a estar en una situación de discriminación e incluso de persecución por las autoridades del Estado de Israel. Esto va a causar tensiones con los vecinos árabes. En esta época el punto álgido es en 1973, la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur es el nombre de una festividad judía que coincide con el estallido de esta guerra. Hay una coalición de países árabes que invaden Israel, pero el ejército israelí, muy potente, muy organizado, recupera territorio e incluso invade parte de Egipto, ¿no? Más allá del canal de Suez. Como es un conflicto de la Guerra Fría, siempre vamos a tener que hay un lado, el de Israel, apoyado por Estados Unidos. Hay mucha población judía en Estados Unidos también, pues que tienen influencia en la política de Estados Unidos. Y los países árabes, recordad que Nasser y otros líderes en esta época pues son cercanos al socialismo y que hacen su versión panárabe del socialismo, van a estar apoyados por la Unión Soviética. Se produce un alto de fuego, un ceasefire, un alto de fuego, cuyas consecuencias son que en 1973 estalla una crisis económica mundial. ¿Por qué? Porque la mayoría de países árabes de Oriente Medio son productores de petróleo. Las mayores reservas de petróleo del mundo estaban en ese momento en la península de Arabia. Estos países deciden, bien, vamos a presionar al mundo occidental, liderado por Estados Unidos, para que no se les ocurra apoyar a Israel en el futuro, como ha pasado en la guerra de Yom Kippur. Entonces lo que hacen es un embargo de petróleos, con el que se hace gasolina, con el que se hacen plásticos, con el que se hacen un montón de productos de los que está dependiendo Europa, Estados Unidos y todo el bloque occidental. El embargo, lo tenéis en la diapositiva de New Wars, es un boicot, o sea, una prohibición legal a un tipo de comercio. Así que los países productores de petróleo de Oriente Medio deciden vamos a producir menos petróleo y además no se lo vamos a vender al bloque occidental. Y además explicando que es como consecuencia del apoyo de Occidente a Israel. Esto genera una crisis económica, como no se conoce casi desde el año 29 o desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto de una gasolinera de Estados Unidos quedándose sin gasolina, pues es representativa, pero más allá de no tener abastecimiento de gasolina, pues la crisis energética genera una crisis económica en todo el globo, sobre todo en la parte occidental, ¿no? El otro conflicto es el de las dictaduras americanas, sobre todo me refiero sobre todo a Latinoamérica y al Caribe. Objetivo de Estados Unidos al apoyar a estas dictaduras es frenar el avance del comunismo porque está cerca de Estados Unidos. Este sería un objetivo político, pero también hay un objetivo económico, porque todas las dictaduras que existían antes de tener un régimen socialista, países de Estados Unidos, pero países de Latinoamérica, perdón, como las que se ponen después de derrocar a estos regímenes izquierdistas, van a tener acuerdos de comercio muy preferentes, muy favorables para Estados Unidos. Entonces hay un objetivo político, el de evitar que se expanda el comunismo tan cerca de Estados Unidos, como el de mantener acuerdos económicos, es un objetivo económico. Bien, entonces va a haber golpes de Estado para derrocar a gobiernos de izquierdas, en mayor o menor grado, patrocinados por Estados Unidos directamente, como parte de su política exterior. Como esto no es ninguna conjetura, es como en Estados Unidos la ley obliga que pasados unos años se tengan que hacer públicos, desclasificar documentos relativos a la gestión de los presidentes, pues todos los documentos que entonces eran secretos, que demuestran cómo Kissinger, que era el secretario de Asuntos Exteriores de Nixon,
patrocinó golpes de Estado en gobiernos que iban a derrotar a gobiernos izquierdistas de Latinoamérica. O sea que, como digo, estos documentos ya son historia, ya son públicamente conocidos. Bueno, pues ejemplos de ello. En 1973, Chile durante algunos años tuvo a este presidente, Salvador Allende, que era un reconocido socialista que hizo varias reformas, que en realidad deberíamos considerar más próximas a la socialdemocracia que al socialismo. Pero claro, no favorecía tampoco los intereses comerciales de Estados Unidos allí. Así que en 1973 Estados Unidos financia un golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet del ejército chileno, que derroca al presidente Salvador Allende. Salvador Allende se atrinchera en el Palacio de la Moneda, que es la residencia presidencial de Chile, y comete suicidio antes de que le capture las tropas de Augusto Pinochet, que instaura una dictadura brutal, cruel. Se ha reflejado también en obras de ficción incluso y en documentales, de las más crueles que ha conocido Latinoamérica. Pinochet va a estar en el poder hasta 1991 e incluso después, en el gobierno democrático que se impone en Chile entonces, va a tener un papel como senador vitalicio hasta su muerte por causas naturales. Del 79 al 90, por ejemplo, en Nicaragua, Estados Unidos va a financiar a tropas de soldados rebeldes, la contrarrevolucionarios, la contra nicaragüense, que van a intentar derrocar al régimen sandinista. El régimen sandinista era un movimiento marxista-leninista de guerrilleros, muy parecido al que consiguió el poder en Cuba, que van a implantar un régimen revolucionario socialista que derrotó a la dictadura de Somoza. ¿Vale? Somoza él representaba una familia que llevaba décadas gobernando en Nicaragua con un régimen dictatorial muy próximo a los intereses de Estados Unidos, con acuerdos comerciales favorables a ellos, etcétera, hasta que, de manera similar a lo que pasó en la Cuba de Batista, que también era un régimen dictatorial pro Estados Unidos, pues un movimiento revolucionario de izquierdas lo derrota, ¿vale? Pero la contra nicaragüense va a estar financiada por Estados Unidos con acciones de terroristas para intentar derrocar al gobierno del régimen sandinista. Esto no lo tenéis que estudiar, pero os pongo esta diapositiva solamente para que veáis que lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Chile son solo dos ejemplos de todos los golpes de Estado en los que se va a ver envuelto Estados Unidos, que va a patrocinar a Estados Unidos de alguna manera para mantener sus intereses en Latinoamérica y derrotar a regímenes que no les eran simpáticos, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos. Y el gran conflicto de esta época para Estados Unidos, sobre todo, es la guerra de Vietnam, ¿vale? El origen es que sabéis que Vietnam era una colonia de Francia, la colonia de Indochina, parte de la colonia de Indochina, hasta el año 1954. En parte como una guerra de liberación colonial contra Francia y en parte también luchando contra la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento comunista fundado por Ho Chi Minh que instala un régimen comunista en el norte de Vietnam. Después de la Segunda Guerra Mundial, de manera muy parecida a lo que pasó en Corea, se decide la división del país para evitar conflictos, la división del país por el paralelo 17, acordaros 17 norte. Acordaros que Corea estaba dividido por el paralelo 38, pues se establece una división aquí por el paralelo 37 que tendrá un régimen comunista liderado por Ho Chi Minh en el norte y en el sur una dictadura favorable a los intereses de Estados Unidos. Se forma una guerrilla comunista, el Viet Cong, apoyada por Vietnam del Norte, pero no dirigida por él exactamente, que amenaza con invadir el Vietnam del Sur para que pase a tener también un régimen de corte comunista. El Estados Unidos se va a ver envuelto en esto. Primero va a ayudar a su aliado, a Vietnam del Sur, enviando armas, financiando, y al final, a partir de 1965, Kennedy va a decidir que para evitar la expansión del comunismo por la región, intentando evitar lo que en la época de la Guerra Fría llamaban el efecto dominó. Así que ahí a Vietnam del Sur en manos comunistas, pensaban en Estados Unidos, pues luego caerá Camboya, luego caerá Laos, luego Tailandia, y se producirá un efecto dominó en la región. Entonces quieren frenar el avance comunista y mandan tropas de Estados Unidos, lo cual acabará siendo un error bastante evidente. Porque básicamente Estados Unidos va a ser derrotado continuamente en Vietnam, a pesar de tener alguna victoria militar menor. Y Estados Unidos tiene tecnología superior y un número de tropas superior. Tecnología superior, va a usar armas como el famoso napalm, un explosivo incendiario
que se echa sobre la jungla para intentar quemar parte de la jungla y que no sirva de refugio a un enemigo que conocía muy bien el terreno. Deja el napalm una de las estampas más tristes y más sobrecogedoras, como es esta foto de la niña que ha perdido la ropa, que tiene el cuerpo quemado por el napalm y que hoy en día sobrevivió y es una adulta que hoy en día pues todavía tiene las secuelas en su cuerpo de haber sido incendiado su cuerpo por un explosivo lanzado por Estados Unidos. Pero claro, el Vietcong, la guerrilla comunista, va a usar su conocimiento del terreno, de una jungla pantanosa, con muchos recovecos, con un terreno que de nada sirve tener un ejército muy numeroso porque el terreno va a hacer que va a anular tu número, y técnicas de guerrilla, que las hemos visto en otras unidades. Os la pongo un recuerdo en la diapositiva de Nuevas Palabras. Pero básicamente recordad que la táctica de guerrilla es la que es una táctica de ataques rápidos y muy bien pensados, que la suelen usar ejércitos pequeños contra ejércitos muchísimo más grandes, ¿vale? Y el Vietcong pues es exitoso. En el año 73 finalmente Nixon retira a Estados Unidos de Vietnam. ¿Por qué? Por el número creciente de muertes entre los soldados de Estados Unidos y también por la presión interna, por el movimiento antiguerra que se da en Estados Unidos, entre otras cosas causado por el reclutamiento obligatorio, el mandatory draft. En esta época el ejército estadounidense está reclutando forzosamente a la población ante la creciente necesidad de tropas en Vietnam, que durante del 65 hacia el 68-69 sobre todo, está mandando tropas sin parar hasta que Nixon establece una política de ir retirándolas progresivamente. Pero no dejan de mandar más soldados para intentar ganar esa guerra y no quedar mal y no sufrir una derrota en plena Guerra Fría, y esto hace que estén venga a morir, venga a morir, venga a morir el número de estadounidenses, por supuesto también de vietnamitas, ¿no? Pero ¿y por qué estará apoyado este movimiento antiguerra? Por el movimiento hippie, un famoso movimiento contracultural, no violento, que quiere pues cambiar la forma de enfocar la política, de enfocar el estilo de vida. Famosa la frase, no es exactamente lo que pone en la pancarta, pero Make Love Not War, es un lema que se populariza en esta época. Y el movimiento de los derechos civiles, que espero podamos estudiar en la siguiente unidad, que básicamente su fin es acabar con la discriminación racial en Estados Unidos. Un lema famoso de Malcolm X, los Panteras Negras y otros símbolos de este movimiento por la lucha por la igualdad racial es: ningún vietnamita me ha llamado nunca negrata. Que los negros en Estados Unidos no sentían que el pueblo de Vietnam fuera su enemigo, ¿no? Y los que estaban luchando por acabar con la discriminación en casa, pues no veían sentido a mandar a estadounidenses, sobre todo desde su punto de vista, estadounidenses negros discriminados en casa, a luchar contra lo que consideraban otro pueblo oprimido, ¿no? Consecuencias de esta retirada de Estados Unidos de Vietnam. Bueno, pues al final en 1975 el combate va a continuar entre el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Con la caída de Saigón, de la capital de Vietnam del Sur, pues el norte acaba de invadir definitivamente el sur y unifica el país en un estado socialista, la República Socialista de Vietnam, que más o menos perdura hoy en día. Es de los pocos países hoy en día que tienen un régimen completamente socialista. También esto supone una gran derrota, un gran fallo para Estados Unidos, que va a causar descontento en casa y un sentimiento antiamericano, anti Estados Unidos en casi todo el planeta. Ya lo estaba causando la guerra de Vietnam, ¿no? Pero esto imaginaos lo que supone para el prestigio de Estados Unidos en un momento en que el prestigio está peleando Estados Unidos por tener más prestigio que la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, pues supone un mazazo importante. Y en casa pues supone ese descontento, ¿no? De hecho, los republicanos, entre el fin de la guerra de Vietnam y el fin y el escándalo del Watergate, los republicanos van a perder la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ya hemos acabado el contenido de hoy. Ha habido un pequeño cambio de planes, porque en la planificación teníais que íbamos a ver también el final de la Guerra Fría, la parte de la Guerra Fría tardía en esta diapositiva, pero no he querido sobrecargarla demasiado. Así que el martes 7, antes de que lleguen las vacaciones de Semana Santa, vamos a ver la última sesión de la Guerra Fría en lugar de lo que os había puesto en la planificación, que era empezar ya el siguiente tema. Vamos a acabar la Guerra Fría con calma y ya veremos el siguiente tema. También en el próximo directo os daré las instrucciones del trabajo de Semana Santa que vamos a hacer. Las nuevas palabras de hoy: embargo, illegal prohibition of trade, la prohibición legal del comercio, y guerrilla. No tienen traducción al castellano. Se usa la misma palabra, aunque son palabras de origen latino, de origen español, que se dicen igual en inglés: embargo y guerrilla.
pero guerrilla y embargo se escriben igual en castellano. Guerrilla, vamos a definirlo para aclararnos como troop made of a small number groups that hostilize the enemy using surprise or undercover quick attacks. ¿Okay? Tropa constituida por grupos poco numerosos que hostilizan al enemigo por medio de ataques por sorpresa rápidos o al descubierto. Aquí tenéis material que os recomiendo, ¿vale? La Guerra Fría ha dado para muchas películas, muchas series, muchos cómics. Os voy a recomendar quizá 4 películas, pues si no de las mejores de la historia del cine, sí que de las mejores para estudiar este periodo. Desde luego son 4 peliculones que todas las personas que les gusta el cine deberían ver. Desaparecido, del director griego Costa Gavras, la mejor película que se ha hecho sobre la represión de la dictadura de Pinochet. Todos los hombres del presidente, es la mejor película que se ha hecho sobre el escándalo del Watergate, sobre cómo los 2 periodistas de Washington Post descubren poco a poco el escándalo, lo ponen en la prensa y esto hace dimitir a un presidente de Estados Unidos, cosa que solo había ocurrido una vez en la historia. Si estáis pensando dedicaros al periodismo, o os gusta el periodismo o lo consideráis estudiarlo en el futuro, o simplemente os gusta el buen cine, tenéis que ver esta película para entender lo que es un periodista o lo que debería ser un buen periodista. Nacido el 4 de julio es una película de Oliver Stone, que es uno de los mejores directores de cine de Estados Unidos, en mi opinión. Es la historia de un joven de Estados Unidos que por patriotismo, por ideología, voluntariamente se va a luchar la guerra de Vietnam. Allí se gravemente herido y cuando vuelve a casa, pues sus reflexiones le llevan a unirse al movimiento antiguerra. Y luego está Forrest Gump, que es una fábula, un gran repaso a la historia de Estados Unidos, sobre todo el periodo que estamos cubriendo, de la mitad de la Guerra Fría. Es un ciudadano ordinario, corriente, que se las ingenia para verse envuelto en la mayoría de grandes eventos de la época, ¿no? Es una fábula sobre la historia de Estados Unidos, pero muy amena y muy recomendable también. Aquí están vuestras preguntas de control para contestar en aules. What was the name of the inflammable explosive used by USA to bomb Vietnam jungle and Vietnamese population? ¿Cuál era el nombre del explosivo inflamable usado por Estados Unidos para bombardear la jungla de Vietnam y a la población vietnamita? And what was the name of the Nicaraguan dictator overthrown by the Sandinist movement? ¿Cuál era el nombre del dictador nicaragüense que fue depuesto por el movimiento sandinista? Contestadlas en aules. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Consultad la programación porque mañana tenemos un directo en el que vamos a ver preguntas, dudas. Por favor, vuestras dudas del contenido del material que hemos dado, acumuladlas, lanzadlas ahí. Hablaremos un poco del trabajo de Semana Santa y, bueno, ya que estamos, para divertirnos haremos un Kahoot. Preparad móviles si tenéis, que haremos un Kahoot de repaso aprovechando el directo, conmigo en directo, para ganarnos algo positivo, las personas que ganen el Kahoot, de repaso de lo que hemos dado hasta ahora del tema de la Guerra Fría. Muchísimas gracias y nos vemos.